Hola a todos y bienvenidos a Irreversible. Yo soy Jorge Soto Y Ricardo Martínez. y hoy platicamos con Héctor Vera. Héctor vive en París y hoy es Head of Performance en Dior. Pero el camino para llegar ahí es una historia increíble de resiliencia. Se fue a Francia sin contactos, sin familia y sin hablar el idioma. Y se convirtió en uno de los primeros empleados de Lobbies, donde le tocó vivir todo el crecimiento hasta que fueron más de 100 personas. Después, dio el salto a una de las consultoras más importantes del mundo, McKinsey, y hoy lidera la estrategia de performance de una de las marcas de moda más relevantes del mundo. Viene a contarnos cómo es empezar desde cero en otro país y cómo se mezclan los números con el lujo. Bienvenido, Héctor. Es un gusto tenerte por acá. Oye, queremos preguntarte o quiero preguntarte demasiadas cosas eh, sobre tu vida profesional. Y es que, ¿cómo pasas de pronto de vivir en México a dar el salto a Francia, empezar desde cero y de pronto estar liderando el performance de una de las casas de moda más importantes de todo el mundo? Entonces, pues vamos a empezar, pero bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muchas Sí, gracias, Jorge. un gusto, Héctor. Y vemos que tu carrera es una locura, ¿no? Que empezaste también en tema de startups francesas, diste el salto aquí a consultorías y después estando en Dior como esto de Head of Performance. Sí, la verdad queremos saber muchísimo de toda esta historia, esta trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, algunos me dicen que estoy haciendo el camino al revés, que se termina por startups y no se empieza por startups, pero todo se puede. Me gustaría como empezar centrándonos en ese salto, ¿no? En ese salto de México a Francia y lo que representa, porque por supuesto sé que nos vas a dar un montón de insights ya sobre la industria de la moda, sobre cómo es McKinsey, sobre seguros, InsurTech, pero antes de llegar a la tecnología, me gustaría entender también el impacto que tiene y el struggle y lo que representa, pues también inclusive el valor, ¿sabes? Que es irte a otro país y decir, bueno, voy a empezar desde cero, no tengo amigos, no tengo una red de apoyo, no tengo los contactos que podría tener en pues, todos los años que fuiste desarrollando tu carrera en México y vas a empezar desde cero y vamos para adelante. ¿Cómo fue ese salto y esos primeros años en Francia, ¿no? Sí, en eso yo creo que llego acá a París de una forma peculiar en términos de la mayoría de la gente que he visto que llega, que es por mi esposa, ¿no? O sea, ella fue la que realmente consiguió la opción de emigrar por su trabajo y en su momento hablamos y los dos siempre tuvimos el objetivo de trabajar internacional, de salir, y en este caso fue ella con la dicha de encontrar la oportunidad y yo seguirla, y realmente nunca fue de meditarlo tanto, a pesar de ya con más tiempo digerirlo y decir si fue una locura de irse a Francia, a otro país, sin trabajo, sin amigos, sin conocer el idioma y a la suerte. Entonces por ahí empieza, y la única gran ventaja o suerte que tuve pues fue que no llegamos, que no llegué solo, ¿no? Completamente solo, llegaba con mi pareja, y que hoy en día sabemos que eso hizo una diferencia bestial y mucho más fácil el proceso comparado con gente que vemos que ha inmigrado y llega solo, ¿no? Y que tiene un proceso de adaptación diferente, no diría más fuerte, pero diferente. Entonces, para mí ha sido más al menos el inicio fue eso, ¿no? O sea, seguir a la persona, a tu pareja, seguir a la persona que amas, pero al mismo tiempo estar alineados con los objetivos, que eso para mí es como el principal punto que permite
a los dos estar alineados y hacer esto en conjunto, ¿no? Porque sí he visto muchos casos que uno no está alineado o el otro, llegan con muchos años desfasados porque no hay ese alineamiento. Y yo en mi lado personal siempre supe que quería algo fuera de México, intentar salir, a pesar de que nunca hubiera trabajado 100% en inglés. Olvídese francés, para mí oui era WI, entonces estaba bastante perdido. Oye, Héctor, eso suena mucho a trabajo en equipo y el tener este contexto de un objetivo en común creo que hace todavía más fuerte los vínculos, ¿no? En cualquier caso. Y dando este salto a otro continente y un empezar casi de cero, porque pues, llegaron juntos, habla súper bien de cómo has llevado esto. Hablando de inicios, vimos que empezaste por allá en lobbies, que fuiste creo que la persona número 3 de este startup y te saliste cuando había ya más o menos como 120 personas. ¿Nos puedes contar de ese proceso y enganchándolo aquí con lo que decías de, oye, cero temas del idioma, cero contactos? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fuiste alienando este crecimiento desde el día cero que llegaste? Yo creo que parte clave que dijiste es este trabajo en equipo, porque sin ese trabajo en equipo, pues también las oportunidades como esta no hubieran llegado, porque la realidad Lobbies fue una de las startups que mi esposa en su trabajo, ella aceleró. O sea, fue una de las startups seleccionadas por ella en Techstars, y yo dentro de los eventos sociales, que era de los muy pocos momentos en ese entonces que teníamos para socializar, para empezar a conocer gente, hacer amigos, y sabiendo que era un contexto más internacional y no francés, ya que el francés era inexistente en ese momento, entonces todo en inglés. Y en estos eventos, que cualquier persona haya ido a eventos de startups o conferencias de business, muchas veces no le damos la importancia o el valor al network que puedes crear, pero para mí de ahí salió 2 o 3 clientes de estar yendo a estos eventos, de platicar, porque en un inicio fueron clientes, incluso lobbies. Como les platicaba, fue empezando con un sueldo de 300 euros al mes, que es nada, y un espacio en oficina, y era más como un acuerdo que cualquier otra cosa, y apoyarles en lo que pudiera en ese inicio, en lobbies, hasta evolucionar y ser el head of Digital Marketing y tener 5 o 6 personas a cargo y de todos los canales de adquisición. Ok. Oye, y en tema de confianza, culturalmente hablando, porque también entendemos que es un choque cultural, porque es bien diferente trabajar en Latinoamérica y llegar a Europa y tienen usos y costumbres completamente diferentes en todos los ámbitos. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué fue lo que más sentiste que dijiste, Dios, esto sí es muy diferente? Es un punto importante y me recuerda de algo, no diría chistoso, o sea, hoy se recuerda como chistoso, pero te impacta y te das cuenta que dependes también de la gente que conoces y con la que trabajas, porque Lobbies, a pesar de ser una startup fundada en Francia y tener los headquarters en Francia y todo, el fundador es portugués y la mayoría de los equipos son portugueses. Y en ese entonces yo no sabía, pero hay esta creencia a veces que el portugués, de cierta forma parecido al mexicano en Estados Unidos, donde agarra trabajos pues más técnicos o con menos mérito, y fue parte esencial esa unión cultural que se tenía, que no era tan lógica entre Portugal y México, porque en ciertos momentos incluso se le cuestionaba al fundador por qué tener a un mexicano sin maestría, sin empresas de renombre en una posición que era importante de controlando la adquisición de usuarios. Entonces, justamente, como dices, esos choques culturales son importantes y no te das cuenta
qué tanto pueden o no afectar en la confianza de la gente hacia uno mismo. Justo en esta misma línea de pensamiento sobre el choque cultural, ¿cómo fue para ti el choque cultural para entender el mercado? Porque no es lo mismo quererle vender seguros a un mexicano, que es una locura de difícil, que venderle un seguro a un francés que tiene la obligación de adquirir un seguro de vivienda, o de vida o de auto, ¿no? En el contexto de lobbies, creo que es circunstancial o depende del momento, ¿no? Porque al principio eres una startup que estás creando algo desde cero. En ese entonces todavía apenas empezaba a vender los seguros online, y las grandes aseguradoras lo hacían de forma más como plataforma de recibir leads que realmente cerrar la venta online. Y en términos de diferencia de lo que preguntabas entre México y Francia, algo que te ayudaba mucho es que aquí hay varios seguros que son obligatorios y que la penetración del mercado es muy alta, ¿no? O sea, el seguro de casa, el seguro de coche, la gente aquí anda por el 90%, cuando en México, si recuerdo datos bien, en ese entonces eran como 30 y tantos por ciento, si no es que más bajo, en el caso de auto. En el caso de casa, pues ni se hable, ¿no? Pero eso ayudaba mucho, y más bien fue entender cómo crear una plataforma que fuera fácil de entender al cliente francés y evitar las letras pequeñas, mucho UX, mucho transparencia. Y la pelea más bien fue cómo competir en los canales de adquisición contra grupos como Allianz, AXA, gigantes que sabes que tienen el dinero infinito para poder continuar o escalar sus mercados. Claro, y sabes, hay algo que siempre me ha parecido increíble de lo que hacía Lobbies, no sé si lo sigue haciendo así, pero es la construcción de marca. Ellos, de alguna manera, me lo llegaste a compartir, no estaban dispuestos a salir, digamos, como un white label y entregar el producto y simplemente pues, que alguien lo use. Porque es algo que pasa mucho en México. A veces me ha tocado estar con empresas que están tan interesadas en poder colaborar con empresas más grandes que están dispuestos a poner su producto como un white label, y de pronto el gol ni siquiera es, o sea, sí tienes la relación, pero realmente no puedes explotar a tan largo plazo eso, porque realmente no apareces tú en la fotografía. Y por el otro lado, Lobbies dijo, pues a mí no me importa, si yo no salgo, pues yo no juego, ¿no? Entonces es mi balón y yo quiero jugar. Entonces creo que eso a mí se me hizo muy interesante, la manera en la que también generas escalabilidad y posicionamiento de marca al estar trabajando justo con esas empresas grandes, pero poniendo esta infraestructura. ¿Cómo fue esa toma de decisión también a nivel o sea, viene desde el CEO o viene más desde otras áreas estratégicas que decidieron impulsar eso? Realmente empezó siempre desde el CEO, aunque en general el top management, o como el core, el founding team, también lo valoraba mucho y veía la oportunidad de generar una marca fuerte, también entendiendo quién estaba ganando en ese momento en las fintechs, ¿no? Y veías el nacimiento de Lemonade como seguros, estabas viendo el nacimiento de Revolut, de N26, todos estos neobanks, y todos ellos estaban realmente enfocados a una marca fuerte, que generaba esta cercanía con el cliente, con principalmente clientes jóvenes, y el otro selling point era de hacerlo de forma fácil. Pero ya sabes, uno es experto de lo que haría, no de lo que hace, ¿no? Y ya viendo hacia atrás, sí, varios de nosotros nos dimos cuenta que también fueron oportunidades perdidas, porque había interés de hacer el white label mucho y se pudo haber hecho, y de hecho
ex Lobbies crearon una startup hoy en día que le está yendo bastante bien, que es solo White Level, y le está yendo muy bien. Y fue parte en su momento de discusiones que había si era dedicarse a tu marca o también hacer White Label. Si la realidad es que el White Label te ayuda a alcanzar profitabilities más rápido que build de tu propia marca, que cuesta mucho, mucho trabajo, como lo has visto en Latinoamérica con Newbank, en su momento Rappi, Mercado Libre. Pues un B2C siempre va a costar muchísimo más dinero que un Claro. B2B o un B2B2C. No, eso, sí, no, nos queda clarísimo y con todo lo que ha estado sucediendo, también los cierres de los últimos días por aquí, que han estado haciendo también historias de terror. Oye, y hablando de estas historias de terror, el ver crecer una startup desde 3 a 120 personas, ¿cómo viste estos happy problems o estos detalles que luego, acá yo les digo que a veces somos presa del éxito, del crecimiento, ¿no? Si no lo Sí, tenemos medianamente manejado. ¿Cómo viviste tú eso dentro de Lobbies? yo creo que una gran ventaja que tuvimos en Lobbies también era que el fundador, Joao Cardoso, él era también, pues ya en ese entonces serial entrepreneur, era su segunda, tercera startup, y venía de haber logrado relativamente éxito en una primera startup en Brasil y alcanzó muy parecido, ¿no? Llegar a 100 empleados, etcétera, y tuvo que salir y cerrar porque fue cuando estuvo la crisis en Brasil 2014, etcétera, y los inversionistas ya no quisieron apoyar. Y él, algo que apoyó mucho fue darle mentor a cada una de las posiciones claves o del founding team. Entonces yo en ese caso también tenía mi mentor, y algo que él siempre decía mucho es: el equipo que te lleva de 0 a 1 millón, rara vez es el equipo que te lleva de 1 millón a 50 y de 50 a 100, y los que sobreviven son los pocos que logran mantener el ritmo, adaptarse y aprender esas habilidades diferentes, porque pues, del 0 al 1 millón a lo mejor lo que importa es solo ejecución, pero después de eso va a depender también las capacidades de soft skills, management, leadership, muchas cosas que no necesariamente tuviste al inicio. Por supuesto, o sea, al final creo que cualquier startup es, siempre digo, bueno, regreso al fútbol, pero para mí un startup es un equipo de fútbol y al final al que quieres es a Messi o a Cristiano Ronaldo o a Lamine Yamal, ¿no? Así al mejor jugador del momento. Este, no quieres pues al que no es tan bueno, ¿no? O si tienes la oportunidad de traer al mejor, pues por supuesto que hay que traerlo, ¿no? Y me gusta ese pensamiento que planteas. Sí, entonces justamente pues en esos 5 años que estuve, pues sí se vio mucha gente llegar y ir, ¿no? O sea, que llegaban, se quedan un año y no era para ellos el mundo startup, o la posición los crecía demasiado rápido y entonces se quedaban en una posición más middle ground, o terminaban marchándose también. Vienes de otro país, cuestionan inclusive el por qué estás tú, ¿no? En esa posición. Y de pronto, pues hay que demostrar resultados, ¿no? Y los resultados son o sea, inclusive no hablas muy bien el idioma. Entonces, la única manera de que las cosas funcionen es a través de resultados. ¿Cómo fue para ti también poder demostrar esos resultados? O sea, era una cuestión muy técnica. O sea, a ver, marketing es un mundo, ¿no? Y si haces performance o haces activación, o sea, te puedes ir enfocando a cada parte, en este caso, del loop, ¿no? O del proceso que quieras traer. Y por supuesto el resultado es, pues sí, vendí más. Pero tú ahorita hablabas de, hay momentos en la empresa. Entonces puede ser la parte técnica, que es ejecutar algo, o puede ser mucho más operativo y es también lo que le traes al equipo. ¿Qué consideras tú que fue lo que traías a Lobbies en ese momento? La creatividad también, ¿no? El pensar, vaya, fuera de la caja, ¿no? O no sé, que demostraba ese valor en ese momento. Fue un
término que le puse nombre más adelante en McKinsey, que le llaman el Business Translator. Y es justamente en ese momento en Lobby lo hice más por instinto, porque realmente nadie te decía, y fue tener una base muy fuerte del lado tech data, pero marketing tech, marketing data, entendiendo qué tan importante era el tracking, y principalmente también fue una necesidad porque todo el mundo estaba enfocado en desarrollar el primer producto, en crear el primer producto, mientras a la par se creaba el sitio web. Y mi tarea fue: Héctor, investígate qué necesitamos para cuando vayamos live, empezar a hacer algunos ads y testear el website y qué necesitamos traquear. Y para mí fueron, no sé, yo creo que entre 4 y 6 meses, que yo lo veo con una bendición, donde no ganaba mucho, pero me dediqué exclusivamente a estudiar todo lo que se necesitaba poner en Google Tag Manager, cuál era la latest trend, la última tecnología en ese momento para los pixels, que ya estaban un poco más evolucionados desde el 2011-12, ya para el 2017 que yo estaba poniendo ya estaba avanzando bastante. Y algo que me dio una gran ventaja, un edge, y hoy en día lo sigue haciendo, es que me considero un digital marketing muy cercano a un business translation con el tech, donde yo mismo iba y creaba los data layers en el JavaScript de Google Tag Manager. Entendía que entre más data alimentara a la plataforma, iba a ser más fácil que el algoritmo encontrara clientes parecidos. Yo no lo sabía en ese entonces. Hoy en día puedo pensar que sí era parte de los pioneros en implementar el full funnel con microconversions, donde cada momento del customer journey pues creé conversiones para cada pequeño momento, y diciendo si era un add to cart, si veían el producto, si se salían en el checkout, si se salían en el payment method. Eso fue un gran diferenciador que hoy en día sé, y en ese entonces pues no sabía, y hoy en día es un gran skill poder ser alguien que sea un business translator entre tech y que necesita el negocio. Totalmente de acuerdo. Oye, y justo en ese momento que está, bueno, a ver, me queda claro cómo es que con todo esto que estás diciendo, y qué te lleva de pronto a decir, ¿sabes qué? Es hora de brincar a McKinsey o buscar algo diferente. Si estabas creciendo, estabas aprendiendo, Sí. lo estabas llevando a cabo. ¿Qué pasa ahí? Creo fue bastante circunstancial, como muchas cosas, desde que llegué a Francia, ¿no? Y lo considero, porque a Francia llegué por mi esposa, ¿no? Entonces ese momento fue realmente circunstancial, no fue que pasara para mí. Luego ya trabajando y construyendo esta carrera en la startup, en Lobbies, y 2017 a 2022 pues era un sweet spot muy bueno en Europa para las startups, porque estaba levantando fondos e investment como loco, como pasó después en Latinoamérica, y lo ven, porque todo lo que ya se había invertido en Estados Unidos ya no encontraban tan fácil oportunidades, entonces ese dinero se empezó a ir a Europa. Y durante esos 5 años, algo interesante que pasó, que también te impacta en el ego, es que cada mes recibía, no sé, 2, 3 propuestas para ir a otras startups, para empezar otras startups, y recibías, no sé, fácil dos propuestas al mes durante 2, 3 años, pero entras en el mindset de co-founder o del founding team, que crees tanto en el proyecto que bloqueas cualquiera de estas oportunidades, hasta que en un momento llegó primero BCG Scouting, y con toda la ingenuidad del mundo, con todo el naiveness, no tenía ni idea de qué demonios era. O sea, sabía o medio escuchabas que era renombre y que era importante, pero no
no le daba la importancia. Y en una búsqueda rápida yo sabía que era una empresa que podías crecer y que daban salarios muy buenos. Hasta ahí sabía. Y que era muy difícil entrar. Y yo en ese entonces tenía una mentalidad de siempre estar buscando oportunidades, porque eso también me ayudaba a saber el valor actual mío en el mercado y mantenerme competitivo dentro de mismos lobbies. Entonces ese fue como realmente por donde empezó, y hice el proceso de BCG, que probablemente ha sido el más difícil que he hecho en mi vida. Fueron 9, 10 entrevistas con 3 case studies en un lapso de 5 meses, porque se atravesaron también las vacaciones de verano. Ya saben que acá en Europa, agosto, nadie trabaja, se muere el negocio. Entonces fueron 5 meses de entrevistas. Dentro de esos 5 meses también fue el fallecimiento de mi mamá, que fue una parte importante de por qué no acepté BCG, porque en su momento tenía el contrato de aquí, me dijeron, lo tienes, es tuyo, era para ser Senior Lead Growth Architect, y era ser en el lado de BCG para startups, para ayudar a crecer startups. Era una posición bastante interesante. Pero platicando con lobbies y estando en 2021 y estando a 6 meses de nuestro ciclo de levantamiento de fondos, pues el objetivo de levantar 70, 100 millones en Series B, y me doblaron el número de shares, pero sin extender el vesting period. Me dijeron, te doblamos tus shares, pero te mantenemos el vesting period. Y para mí fue una bet que quise tomar, y en mi mente naive pensaba, si logré entrar una vez, puedo entrar cuando sea. Y no acepté, y me quedé un año más en lobbies. Y ya después vino la crisis en Europa de startups. Hablando de este punto donde ya entras a McKinsey, ¿cómo sentiste el cambio de venir de un lugar donde estaban operando a 1000x con muchísima velocidad, dinamismo, llegar a una consultora que es tan grande que normalmente se mueven muy lento? ¿Cómo sentiste eso? ¿Cuál fue este impacto para ti? ¿Y qué es lo que hiciste en ese momento? Bueno, lo único, a lo mejor yo creo que se puede tener esa creencia de que se mueve lento cuando son grandes corporativos. Pero en específico, McKinsey, o yo diría cualquiera de las 3 grandes consultoras, McKinsey, Bain, BCG, el ritmo de trabajo es igual de fuerte, igual de rápido, si no es que a veces hasta más. Lo que cambia son las skills que necesitas para triunfar, y porque el deliverable, lo que tienes que entregar de tu trabajo, es diferente. En la startup, al final es tu ejecución, y que veas que los resultados impactan, y eso es lo que importa. Y en la consultoría realmente es más la habilidad de leadership, la habilidad de communication skills, no solo hablada, sino también ponerlo en los documentos que entregas, porque lo que se queda es la slide, lo que se queda es una presentación donde tienes que ser muy insightful y dar toda tu información, toda tu expertise durante esos 3, 4, 5 meses del proyecto, pero eran a velocidades realmente difíciles de mantener. Y el inicio fue muy difícil porque yo hice todas las entrevistas en inglés. Uh-huh. Y llego al onboarding y yo era el único que no hablaba 100% francés, y habían como otros 30, 40 que onboardearon, y fue una semana de full onboarding en francés. Entonces me aventé todo el onboarding en francés, salía con un dolor de cabeza durísimo de tratar de entender, y realmente llegaban momentos que ya tu mente se space out, se iba al blanco, de que ya no podías poner atención, y pues en mi mente algún momento I will bootstrap y voy a conocer cómo hacer las cosas y pues hacer networking. Entonces sí fue un cambio radical, y también me di cuenta
en ese momento de llegando a McKinsey que no tenía la profesionalización de mis estudios, por decirlo así. Porque todo lo que había aprendido de digital marketing con un background de startup lo había aprendido autodidacta, yo solo. Y llegas a un consulting group donde todo es frameworks, donde todo es MBA methodologies, donde tienen muy estudiado todo este tipo de metodologías que aplican y te empiezan a preguntar y no tienes ni idea de ninguna de las metodologías. Entonces, algo que decían mucho en McKinsey es el grupo de people más overachiever que puedas conocer y con el mayor número de issues de autoconfianza, muchos issues de síndrome de impostor. Y también es porque sabes que cualquier persona con la que trabajé era muy inteligente, sean los nuevos asociados que tenían 23, 22 años y yo teniendo en ese entonces 32, 33 años, 10 años más grande que ellos, pero muchos en sus MBAs durante 2 años estudiaron todas estas metodologías y sabían todos estos procesos, y mi posición, yo llegué como el lado de expert, que fue cuando se logró ver brillar, fue cuando llegaron estos proyectos donde tenías que escalar de manera agresiva negocios digitales y llegar y conseguir incrementos del ROAS o del ROI de 2, 3x en 4 meses, 5 meses, porque no tenían un setup correcto entre tech y marketing, que era justamente esta posición vital del business translator, porque eran developers que hacían la integración de Google Ads, Google Analytics, Metapixels, todo esto, pero sin el background o understanding del business o del negocio. Entonces, cuando lograbas conectar las dos, era donde era relativamente fácil enseñar el crecimiento, pero pues, jornadas de trabajo de 15, 16 horas, viajando a España, a Hungría, Inglaterra, y te ibas los lunes a las 6 de la mañana y regresabas los domingos a las 9 de la noche. Entonces eran jornadas muy muy pesadas. Y así 3 meses seguidito, ¿no? Sí, 3, 4, 5 meses así hasta que terminas tu misión y luego tenías un break de 3, 4 semanas en lo que conseguías tu siguiente misión, porque algo muy extraño, a pesar de ser empleado dentro de este gran grupo, se maneja como un freelance. Tú eres un freelance, un consultant, y tienes, cuando terminas tu proyecto, tienes que ir a pitchar tus servicios a los partners y ver qué partner tiene un proyecto en el que tu expertise tiene sentido conectar. Esto que mencionas se me hace muy interesante porque entonces quiere decir que a la hora de llegar a McKinsey, tú hiciste como un choque entre todo tu historial operativo allá a un choque más estratégico y de planeación, ¿no? Y de comunicaciones completamente. Y en esta curva de aprendizaje eras quien realmente daba esta expertise de ejecución, ¿no? De haber metido las manos al fuego y de saber dónde se rompen las cosas y de saber, como bien lo dices, traducir data a negocio, negocio a data, a producto. Y en esta curva, ¿qué papelas pudiste notar que la tecnología y todos estos cambios que hemos estado viviendo en estos últimos años jugaron a favor tuyo o en contra? ¿Cómo sentiste eso? Un poquito entre estar en la startup escalando, allá estar en McKinsey, y cómo lo traducías ya en estos slides, en estas estrategias, en esta planeación, que realmente dijeras, oye, la verdad sí aquí sentí un cambio radical en la forma en cómo yo ya estoy haciendo mi día a día. Porque digo, creo que en estos lapsos y con lo que cuentas, sí ha de haber sido algo muy, muy complejo. Para mí, yo creo que uno de los puntos que me ayudó mucho la tecnología, pero que también estaba ligado a una de las skills que tengo que seguir desarrollando más,
es cómo poder explicar a gente non-tech, y normalmente gente senior non-tech, es más difícil porque el time span de atención que tienen para ti es relativamente corto. Entonces, de cómo poder explicar qué significa un pixel, qué significa un Google PMax, todo este tipo de tecnologías para adquirir clientes, eh, cuando uno lo vive día a día, cree que es relativamente fácil entender, o que cualquier mundo entiende estas cosas, pero cuando te das cuenta que es tu área de expertise y que no todo el mundo realmente entiende esto, son las ventajas que tienes que agarrar, y que te das cuenta que el partner está ahí para dar estructura al equipo, pero realmente no sabían cómo solucionar el problema. O sea, realmente ya dependía de ti, de tu expertise, de lo que dice Rick, de este híbrido entre la operación y la estrategia, y sabía dónde se rompía. Pero el gran problema no era solo identificar dónde se rompe, sino la mayor dificultad es explicar a la board, explicar al top management de las empresas qué significa en el tech y en el negocio esto que se rompió de forma simple. O sea, cómo explicarles que el tracking, estaban contando 3-4 veces la misma conversión, y que es falso, que no puedes medir el ROAS con una exactitud del 80-90%, y en ese entonces en ciertos negocios era del 20%, 30%. Entonces estaban manejando el negocio en el lado digital a ciegas, básicamente. Y es cuando te impresiona que existan empresas tan grandes y que no tenían este tech stack más sólido, más definido, pero es un tema también de legacy que tienen tan enorme, llevan años de existir. Muchas son empresas de 100, 120 años, 80 años de existir, y que tienen sistemas súper viejos. Entonces, cómo adaptar y cómo a veces matar ese legacy es muy, muy complicado. Entonces, la mayor skill que tienes que aprender es cómo comunicar de forma simple a top management en un live, en un time span de 20-30 minutos, qué está roto, por qué está roto, y qué significa, no sé, hacer campañas con AI o un pixel, que para muchos de ellos estás hablando literal otro idioma, que lo vemos mucho en el lado tech. La gente que crece hacia el management en tech necesita estas communication skills que no son relativamente naturales a la posición, por eso son tan difíciles de desarrollar. Claro, y ahorita que lo decías, bueno, me regresaste a muchos momentos de la vida hablando con personas que no te entienden. Y que estoy dices, ¿cómo es viendo posible? Vietnam. Sí, tal cual. Flashback de Vietnam. Sí, así de, no, ¿dónde está? O sea, totalmente. Y sabes, recientemente justo escuchaba un podcast de White Paper, y hablaban precisamente de cómo ha cambiado el rol de CMO en los años, ¿no? O sea, que de hecho, si lo comparas, por ejemplo, con un CFO, probablemente el CFO siga siendo algo muy similar a lo que hacía hace 10, 20 años. Pero si le preguntas a un CMO qué hacía hace 10, 20 años, es muy diferente la expectativa de lo que se hacía en ese momento a lo que se espera que haga ahora. En ese sentido, y tú pues también has tenido contacto con C-levels y entendiendo este rol, ¿qué tan...? A ver, me queda claro que es muy difícil que una persona esté actualizándose, y más como en ese detalle, a lo mejor un poco más técnico, más operativo, tan constantemente. Pero ¿tú qué crees que necesitan justo esas grandes empresas para poder mantenerse actualizadas? Porque no es nada más un tema de la visión del CMO. O sea, tiene que haber una estructura muy grande donde ya no solamente el área de marketing necesita probablemente un gran marketero creativo,
sino que también necesitas una persona de datos, como lo decías, necesitas una persona inclusive, una persona tech que pueda ayudarte a desarrollar algo, necesitas alguien que sepa medir o sea, inclusive alguien hoy experto en temas de LLM, de cómo vas a posicionar mejor en AEO, en Geo, y, o sea, se ha ido complejizando muchísimo el área, ¿no? Para mí, creo que con las startups fue más natural porque fue donde se inventó los términos growth hacker, eh, y realmente si uno piensa el growth hacker era este mix de skills entre developer data marketing o developer data business y podías integrar. Y lo malo, lo difícil en empresas más grandes, eh, con grandes corporativos establecidas, introducir estas posiciones es muy difícil porque son híbridos que tendrían que reportar a dos ramas diferentes y que muchas veces están jalando o caminando en direcciones opuestas, ¿no? O sea, tienes que tener a alguien en el lado tech o alguien en el lado marketing y en dónde entra el costo de todas estas growth tools que vas a poner en medio, ¿no? Entonces para mí ha sido, todavía lo veo en muchas empresas que falta este híbrido o este nuevo digital marketer que cada vez es más común y es más orgánico porque es este cambio generacional de los líderes de todas las empresas, pero ahora es pelear contra el legacy, que también cuando llegas a monstruos de 50, 100 mil empleados, te das cuenta que cambiar el legacy es muy difícil porque cambiar un programa que está conectado con otros 15 programas y que todo está de cierta forma pendiendo de un hilo y que quieres cambiar algo, pero va a romper toda la cadena del negocio o todo el sistema. Entonces por eso se vuelve bastante complejo. Y creo que es más un tema también de communications y político, de romper estos hilos y que la gente entienda por qué es importante este link entre tech y marketing. Que por eso también vemos mucho el surge, el aumento de los CROs, ¿no? Del Chief Revenue Officer, que para mí es mucho ese link entre marketing y tech y cómo optimizar siempre hacia el revenue y no hacia el marketing o hacia el tech. Con todas estas herramientas, temas de inteligencia artificial, o sea, a ver, definitivamente la data nos da mucha claridad de si el caminito es como nuestro GPS, ¿no? O sea, al final nos va diciendo vas bien, vas mal, pero de pronto creo que vivimos una época en la que todos nos creemos creativos, porque hoy el marketing de la IA nos está haciendo creer que somos creativos, pero realmente no es así. De pronto estás viendo contenidos que son N contenidos idénticos. Entonces creo que hoy lo que está empezando a ocurrir es que más bien nadie está siendo creativo o muy pocos están siendo realmente creativos. Y tú de pronto ahora ya te encuentras en una industria trabajando en Dior, donde la creatividad probablemente es muy relevante, ¿no? O debería de serlo, a mis ojos, ¿no? Tal vez me dices, nada que ver. ¿Cómo está haciendo ese impacto en McKinsey, en Dior, del uso de este tipo de herramientas y también a nivel marketing en general? Tú, a tus ojos, ¿cómo ves que está evolucionando esa parte creativa, ¿no? No tanto la parte de los datos. Me queda claro que los datos hoy están avanzando y cada vez es más importante tener esa data en la mano y poder entenderla y poderle darle un significado, ¿no? Pero justo escuchaba apenas que era como pues, la persona que inventó la campaña de Coca-Cola, ¿no? De que prácticamente ellos inventaron la Navidad, ¿no? Pues no sabía cuánta lana les iba a traer eso, ¿no? Al día de hoy se sigue ocupando esa campaña. Y así como eso hay miles de campañas que bueno, no miles, pero muchas campañas que han sido súper impactantes, ¿no? A que no puedes comer solo una, pues seguramente ese brother no sabía cuánto revenue y durante cuántos años iban a utilizar esa campaña, ¿no? Y sigue estando vigente. Entonces, hoy
¿Tú cómo percibes la parte creativa en estas grandes empresas? Y yo creo que en Fashion Luxury es muy particular en específico porque el brand desirability, la marca, significa todo. Realmente, a diferencia de muchas otras líneas de negocios donde el performance marketing vas a tener un lado importante del negocio en términos de que si estás muy optimizado en performance marketing, eres la punta de lanza. Y aquí, a pesar de que estés muy optimizado, realmente te das cuenta que la creatividad y el branding va a seguir teniendo un peso fuerte en el luxury y fashion, en el sentido de que no va a llegar pronto el uso de AI todavía en estas industrias. Va a haber algunas que sigan intentando, pero en específico, por ejemplo, con Dior, pues protegen mucho su herencia, su heritage. En francés dirían el savoir-faire, el saber hacer las cosas con gran calidad, con gran precisión. Y es un cambio fuerte también para mí, que siempre he venido de un lado donde la marca es importante, pero realmente estás peleando por esos pequeños detalles. Y aquí nosotros no controlamos nada sobre el creativo o nada sobre la marca. Hay equipos dedicados a eso que es completamente sobre la misma línea o reportando directo al creative designer. En este caso, que el nuevo es Jonathan Anderson, que muchos lo ven, incluso yo mismo, como el generational talent de diseño, que era un mundo súper alejado que yo estaba y que vas aprendiendo y que te das cuenta que también hay una cantidad de trabajo enorme para poder estar lanzando nuevos productos cada temporada, cada verano, cada invierno, y estar cambiando la colección. Eso es lo que hace muy complejo también el negocio operacionalmente. Entonces se está luchando para mantener la esencia del toque que es la marca, pero se tiene que empalmar con lo frío que son los datos, porque es el lado de negocio que nos dicta hacia dónde vamos. ¿Esto cómo está impactando desde tu posición? ¿Cómo trabajas con todas las plataformas, las agencias que hoy en día te hacen llegar al objetivo que te están pidiendo? Porque entiendo que pues sí, es muy complicado tener espacios, pero decir, oye, vamos a tener que sacar métricas que sí impacten al negocio, pero que no nos estén rompiendo lo que quiere mantener la marca como ADN, ¿no? ¿Qué sucede en ese contexto? ¿Cómo ves eso dentro de esta orquestación con todas las plataformas, las agencias, y cómo lo estás sobrellevando para que se mantenga en un lado fino y sobre todo lo que decías anteriormente, comunicarlo de manera adecuada sin que se sienta que estás perdiendo este objetivo claro que hoy te están dictando en Dior? Para mí son un par de puntos y creo que realmente lo diría. Uno es, como estás preguntando, cómo manejas la toma de decisión entre data y el branding o la creatividad, que no necesariamente van de la mano. O sea, muchas veces tenemos que tomar decisiones y es difícil porque te tienes que reconfigurar y reentrenar para entender que el impacto es menos data measurable o data oriented, es más difícil de medirlo en el lado de data, porque tú puedes ver un ad, puedes ver una publicidad, una imagen que es tu top seller, que está vendiendo mucho, pero el lado creativo dice, no va, lo tenemos que parar porque no está llegando a los niveles de branding que queremos reflejar, o no es elevado suficiente. It's not elevated enough para el luxury, o sea, no está alcanzando esa visión que tenemos de la marca. Y
es contraintuitivo contra los números, pero es donde entra este lado creativo donde tienes que crear y confiar en el plan. O sea, tú creas un plan y tienes que confiar en ese plan, y creo que en el lado de creatividad es mucho más importante que en el lado de data, porque en el lado de data tú creas tu plan, creas tu ruta, pero la ruta la vas modificando de acuerdo a los números, te lo va dando. En el lado de creatividad no es tan fácil porque no llega tan rápido el feedback. Vas a tener que lanzar este plan y confiar que va a servir, y después de 2-3 años vas a ver si está sirviendo o no. Sí. Entonces para mí eso es como es la eterna pelea lo difícil de a veces entender. Creo que es esta eterna pelea donde, si bien en muchas empresas van de la mano y van hacia el mismo lado, donde, oye, pues vámonos a este mood digital donde la data nos va a decir hacia dónde, creatividad se va a mover con la data, pero tú, con lo que cuentas, estás en un ambiente donde sí estás teniendo un nivel un poquito más alto de complejidad para precisamente estar haciendo este match, ¿no? Creativo, negocio, sin perder esencia. Y creo que eso hace más complejo, ¿no? El tema de performance, como bien dices, y creo que eso hace que los resultados no sean meramente inmediatos. Creo que sí necesitas un poquito más de tiempo, y esto, entonces, como lo cuentas, te ha dejado con ciertos problemas dentro de equipos, que digan, oye, es que los datos me están diciendo esto, pero creativo no lo quiera. ¿Cómo has manejado eso? Porque entiendo que conforme vas subiendo de nivel, pues también este tipo de encuentros suelen ser un poquito más complejos. ¿Cómo los has manejado? Hoy en día sí es la batalla o el pan de cada día que se está definiendo, ¿no? Y realmente es difícil saberlo porque vas a tener la respuesta hasta dentro de 6 meses, un año, cuando ya no te sirve. Cuando realmente el I told you so o te lo dije, pues no va a servir de nada, ¿no? Sirve en el ego de las personas, pero de ahí en fuera al negocio pues no le sirve de nada. En donde estás viendo este link de estos dos, y la industria a la que llego es como el momento crítico, es lograr un omnicanal, o lograr generar esta brecha omnicanal, romperla y ver como el lado de e-commerce contra el lado de retail como negocios independientes, y empezarlos a ver como uno solo. Y igual con la publicidad, es decir, no vamos a ver a lo mejor ventas en el e-commerce, pero lograr tener un tech stack suficientemente fuerte para también traquear todas las ventas en retail, en las tiendas, donde ya hemos visto muchos case studies, donde enviamos tráfico a una tienda en específico y ves que los appointments, las citas para ir a las tiendas a comprar, las visitas, el revenue en promedio de cada día sube. Una vez que lanzas estas campañas es donde yo creo que se va a lograr romper esa discusión, pero para romper esa discusión tienes que manejar políticamente y romper silos y convencer gente, y cuando son grupos tan grandes como Dior, LVMH en total estamos hablando que son 250,000 empleados, como 250,000 empleados, de los cuales Dior creo que somos entre 10 y 15,000, algo así, alrededor del mundo. Entonces son estructuras muy muy grandes donde tienes que trabajar con paciencia, mucho convencimiento, lograr bootstrap ciertos case studies para demostrar el proof of concept y tratar de irlos escalando. Que en mi caso es un poco la zona que lidera eso, por la misma estructura en la zona que estoy, que es EMEA, es Europa y Medio Oriente. Al tener 32 países, puedo hacer pruebas de manera más rápida o fácil, y trayendo toda mi expertise de startup, es donde me está permitiendo bootstrap muchas de estas pruebas en países con budgets más pequeños y demostrar que sirve o no sirve, y luego aplicarlo en países más grandes, a diferencia de zonas donde
tienes a Estados Unidos o China, que también lo puedes probar de forma local, pero puede ser al mismo tiempo complejo convencer a top management de tocar mercados tan grandes. E imagino que esto que nos cuentas lo estás aplicando también para la implementación de inteligencia artificial en tus procesos, para ver cómo estás acoplando dentro del governance de esta empresa tan grande a nivel global, y cómo lo estás metiendo. En cuanto a este tema de implementación de ellas, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo sientes esta forma de si están abiertos, no están abiertos? ¿Cómo sientes esos cambios? ¿Los ves que van a suceder pero muy a largo plazo? Y no tanto saltándonos ahora del tema creativo al tema ya operativo, al tema de procesos, al tema que a ti te está dando todos estos datos finos de negocio. ¿Cómo ves esa implementación? Si están abiertos, ¿cómo lo están tomando? Creo que aquí la dificultad o y de nuevo es saber reprogramarte y cambiar entre cómo era en una startup a cómo es en una empresa, en un grupo tan grande, ¿no? Porque en una startup el poder de decisión y la ruta de qué tools o qué procesos AI vas a intentar automatizar es más directo y tienes más poder de decisión de poder testear, pero al mismo tiempo el impacto que tienes es fuerte para la startup, porque si sirve o no sirve, pues le estás pegando directamente a la profitability. Por el otro lado, con Dior, con LVMH, son negociaciones que hacen la mayoría de las veces a nivel grupo, pero porque esto le genera un poder de negociación, como te imaginarás, muy muy alto, de llegar a OpenAI, a Microsoft con Copilot, o Google con Gemini, etcétera. Es decir, Sí, vamos claro. a usar X número de tokens, X número de licencias para todas nuestras empresas. Entonces ahorita el proceso más bien está en correr ciertos pilotos en diferentes casas de diseño, y Dior normalmente es de las que está liderando todo esto. Y donde se automatiza, por ejemplo, es en traducciones. Si antes se tenía agencias de traducir para los 10, 12 idiomas diferentes que puedo manejar en EMEA, que es, no sé, árabe, inglés, francés, español, italiano, etcétera, es empezar a usar todo más bien a través de AI y luego tener una validación humana para ver que tenga sentido, pero pues, de ahí empiezas a reducir costos. Entonces son de ese tipo de optimizaciones, y el 2026 yo creo que también veremos muchas optimizaciones en obtener los resúmenes de tus emails, ¿no? De tener un weekly brief de cuáles son los emails más importantes o las meetings más importantes, que creo que también es donde puede haber mucho impacto. Ahorita con este cambio justo de liderazgo que mencionabas de Jonathan Anderson, por supuesto esto, a ver, el puesto creativo dentro de este tipo de casas de moda es tan importante como el mismo CEO. ¿Cómo has sentido a nivel organizacional este cambio? ¿No? Porque supongo que también tiene un impacto no solamente en la visión, pues en este caso en la parte creativa o de moda, sino también en la parte cultural. En ese sentido, ¿has notado algún cambio? Sí, yo creo que el principal cambio es el espíritu de todo el equipo, de toda la gente trabajando. Hay una energía muy positiva. Se tiene esta percepción de que tenemos uno de los talentos generacionales más importantes en el lado de diseño, trabajando para ti, que es la primera vez desde el mismo Christian Dior que va a hacer todos los diseños. Entonces hay una expectativa muy alta, y esto ayuda mucho a que también la gente que trabajas y que estás día a día esté muy emocionada de querer trabajar y sacarlo adelante, pero también todo el nerviosismo alrededor de si va a haber cambios estructurales, organizacionales, que pueden llegar después de ese periodo de adaptación de
yo diría de un año, ¿no? Cuando son empresas tan grandes, no llega tan rápido en estos primeros 3, 6 meses que pueden ser empresas más pequeñas. Normalmente es un año. Si te pones a pensar que en lo que se concentran primero es en la marca, en los productos, y después empieza a llegar la cascada de los cambios hacia equipos operacionales, hacia equipos de ejecución, hacia los que controlan el negocio. Y hemos visto impactados en tiempos de deliveries, en tiempos de recibir tus diseños, porque a final de cuentas piensa que es alguien que llegue, que no son sus diseños y que va a auditar todo desde un punto muy crítico, y más de alguien, más cuando son roles creativos. Imagínate que Steve Jobs llega a ver hoy en día su iPhone, me puedo imaginar Sí. cómo lo va a destrozar y va a decir, ¿qué demonios es esto? ¿Y qué estamos haciendo? Y Claro. básicamente reconfigurar la empresa. Entonces es mucho de lo que está pasando, de llegar y decir, este no es mi producto y quiero hacer mi producto a mi Claro. manera, mi visión de cómo llegar. Y, ¿sabes? Esto para mí es definitivamente, bueno, para Dior es un momento irreversible. No hay vuelta atrás, ¿no? Y esto, pero esto nos lleva a un camino bien interesante que es la aversión al riesgo. Justo cuando hacemos estos cambios drásticos, nos puede llevar a dos caminos: a ser mucho más conservadores o decir, bueno, pues ya estamos haciendo cambios duros, sigamos haciendo cambios duros. ¿Tú cómo estás percibiendo eso? ¿Hoy están dispuestos a modificar? Digo, ahorita tú ya nos dabas un poco de contexto al respecto y es, a ver, son una empresa muy grande o sea, que es como un conjunto de, pues de, no sé, diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Es como tienen que innovar constantemente en la parte creativa, pero al mismo tiempo son muy tradicionales en ciertas características. O sea, son como los antónimos viviendo juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy ¿cómo es eso hoy cómo estás viviendo esa transición, ¿no? Hoy están dispuestos a innovar, a implementar nuevas tecnologías, a hacer cambios radicales, o el hecho de que Jonathan Anderson esté llegando, que ya de por sí es un cambio drástico o importante, dice, ¿sabe qué? Pues vamos a bajar la velocidad porque un paso en falso puede generar un impacto muy negativo, ¿no? Uh-huh. No, de hecho, es mucho lo que dices de si estamos haciendo cambios o si está siendo irreversible, es hacerlo al 100, no hacerlo al 50%, porque normalmente las cosas al 50% pues no van a servir, ¿no? O no van a alcanzar todo su potencial. Y algo que desde una perspectiva de afuera no se entiende el impacto de del omnichannel, del omnicanal, es el principal factor yo diría, de innovación que se está haciendo, porque a diferencia de un mercado más generacional, más generalista o más market, cuando estamos hablando de datos, y en específico Europa, que la protección de datos es la más fuerte o de las más fuertes que pueda haber en el mundo con el GDPR, etcétera, es donde viene esa innovación fuerte en que los clientes van a las tiendas y los clientes es más fácil que un luxury client te dé su información personal a alguien con el que está hablando que a que te lo dé online. A que te lo dé online, su percepción es online me van a hackear, me van a robar mi información. Y entonces es convencer de que mixear la data de retail con la marca, con la data de digital, no va a transgredir o no va a impactar esa percepción del cliente que tiene, ¿sabes? Porque estás hablando, en este caso, con clientes de luxury, que muchos de nuestros clientes pues, son las personas más ricas del mundo, ¿no? En ese sentido, nuestra base de datos tienes prácticamente todos los billionaires, tienes todos los millionaires del mundo,
que te están comprando y que son aún mucho. Si una persona normal es celosa de su información personal, podemos imaginar este tipo de perfiles que protege su data aún mucho más. Entonces, por eso la omnicanalidad, omnichannelidad es lo que más cambia, ese lado de innovación más fuerte. Me queda claro que tu momento irreversible fue irte a Francia y cambiar tu vida drásticamente, pero me gustaría saber, ¿tú qué consideras que es como el momento irreversible para cualquier marketero hoy en día, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas skills que tiene que conocer? ¿En dónde tiene que estar parado? ¿Qué es importante que conozca y sepa y domine para poder ser competitivo hoy en día? Pues el consejo que siempre trato de dar a la gente que ha trabajado en mis equipos, con los que he trabajado, y poder dar un poco de mentoría en ese lado, es la gran gratificación que me dio de poder acercarme lo más que pudiera al lado tech, al lado data, y creo que, como sabemos, no es solo el presente desde hace 10 años, 5 años, sigue siendo el futuro, y es lo difícil mantenerse updated de las últimas tendencias. Es como, yo lo veo hoy en día no tan lejano en la esencia de un developer que tiene que estar estudiando cuál es el nuevo lenguaje, cuál es la nueva tecnología a implementar. Un marketero tiene que mantenerse muy cercano a las últimas actualizaciones de Google, de Meta, de cualquier social media, para saber cuál es el canal de adquisición que vas a tener que usar para tus productos. Y no es el mismo en cada mercado. Yo lo veo con Dior en Europa. En ciertos países usamos Pinterest, en otros usamos Instagram, en otros usamos X. El comportamiento cambia mucho, entonces saber también esta adaptabilidad que siempre he hablado, que el mundo de la startup muchas veces te lo da de forma inconsciente, a diferencia de un mundo corporativo donde es un poco más lineal. Oye, Héctor, y siguiendo esta línea, y ya con toda esta experiencia que nos has contado, ¿cómo ves a 5 años? ¿Qué cosas dentro de performance ves que va a estar completamente controlado por la IA? O sea, que digas, esto ya siento que nos va a estar resuelto al 1000% del lado de la IA. Yo creo que, como muchas industrias, hay ese miedo de cuál es el impacto que puede tener el IA en sus trabajos, en publicidad, en publicidad digital en específico. La mayoría de la gente a veces no se da cuenta que es una de las áreas más desarrolladas de AI del mundo, porque pues, el Machine Learning lo llevas usando desde que salió el Pixel hace 10, 15 años. Entonces el AI lo estás aplicando desde hace 10, 15 años, a diferencia de muchas otras industrias o muchos otros lugares donde apenas lleva 2, 3 años, 5 años. Yo creo que el principal impacto va a ser en la automatización de las campañas, en la automatización de targetear a tus clientes. Creo que mucho de eso se va a automatizar y va a ser mucho más en saber hacer una estrategia de un marketing mix. Creo que por eso también es mucho la tendencia de los marketing mix models y todos estos modelos donde vas a ver cuál es el canal más eficiente y cuánto dinero poner en cierto lado de acuerdo a tu mercado. Creo que va a seguir creciendo hacia eso porque mucha parte de la ejecución se ha ido automatizando cada vez más. Lo ves como con campañas tipo PMax, con campañas de publicidad donde antes había muchos
muchas opciones manuales y hoy en día son automáticas y el algoritmo te dice casi casi a qué audiencia se lo va a enseñar. Entonces para mí es el impacto más grande que veo en los próximos ni siquiera 5 años. Hablo de, yo creo que año y medio, 2 años, probablemente poca gente va a estar ejecutando las campañas de la forma en que las hacemos. Híjole, Héctor, en serio me pones muy mal porque quiero seguir hablando de muchas cosas. O sea, se me viene a la mente el tema de los usuarios sintéticos y cómo hacer research de una manera como mucho más eficiente y que va a reducir esos tiempos, pero bueno, ya lo dejaremos para una siguiente entrevista contigo. Y por último, y ya últimas preguntas, solamente sí quisiera saber cuál es tu visión justo de la parte creativa con IA, ¿no? O sea, Jonathan Anderson va a usar IA, en los equipos creativos estarán usando IA, y más justo en este tipo de empresas. Me queda claro que hay muchas empresas fashion que lo están haciendo, pero al final las casas de moda como lo es Dior, pues tal vez van a ser mucho más... va a haber una fricción o una barrera de entrada mucho más grande, porque justo se ve desde el punto de vista hasta artístico, ¿no? Entonces estarían tal vez hasta poniéndose un pie, no sé. ¿Tú qué piensas al respecto? A lo mejor la comparación va a sonar absurda, pero en un contexto cultural, el, el lujo o ciertas marcas de lujo en Francia son parte de su cultura, así como lo podríamos ver en México con las artesanías huicholes o artesanías de indígenas o locales, donde te diría en qué ellos usarían el AI. Tú pensarías, no, es ridículo, es muy lejano, o sea, no van a usar un artesano huichol el AI para diseñar su arte, ¿no? Francia en su, en su cultura es mucho esto, el savoir-faire, el cómo saber hacer cosas de gran alta calidad, de lujo. Por eso creo que está lejos, porque no es solo el no querer aceptar la tecnología, porque no es eso. No dudo que la estén usando y entrenando por el hecho de saber, pero en ponerlo en práctica lo veo lejano, en específico en lujo. Yo creo que para productos mass market, etcétera, ya muchos lo están usando y lo hemos visto como Coca-Cola, que hizo el anuncio 100% en AI, o muchas de las empresas en e-commerce de Nike, Adidas, etcétera, que usan muchos de sus ads ya con AI y automatizan muchos procesos. Pero aquí es un tema más cultural también, de, y la herencia que tiene la marca per se. No me queda nada más que agradecerte este tiempo. Estuvo increíble. Nos echamos un poco más de tiempo del esperado, pero cómo no, con tan buena plática. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, por toda esta información, y esperamos verte pronto o en algún momento otra vez con nosotros por acá. Igual, muchas Gracias, gracias a Héctor. Irreversible y que se siga haciendo más cosas irreversibles. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.